respeto constante al padre y a la madre, todo lo que debe ser ese cuidado, ese amor para con ellos. También el Señor así poco a poco nos va diciendo, no matar. El mandamiento de no matar sencillamente no es quitarle la vida física a una persona. Se puede matar desde diversos ángulos, desde diversos puntos de vista. El hecho de generar una calumnia, un chisme, el hecho de una murmuración, también es matar a alguien en el espíritu, matar a alguien en su moral. Y eso es un pecado abominable que comúnmente suele pasar desapercibido en la sociedad, pero bastante daño que genera y hace esta situación. Y así poco a poco el Señor nos va diciendo cuáles son aquellas cosas que nos hacen daño, porque realmente el pecado lo que hace es esclavizarnos, es hacernos daño. En cambio, el cumplimiento de la ley de Dios nos hace ser libres, abrirnos realmente al horizonte del amor y de la gracia en Dios. Y ante esto que el Señor nos presenta en el día de hoy como el decálogo, que parece una ley bastante particular, porque todo es no mates, no hagas esto, no hagas aquello, no hagas aquello, se nos presenta Jesús al frente de los fariseos y de otro grupo de personas en los cuales Él logra captar que algunos han murmurado de Él, e inmediatamente dirige una serie de parábolas, y la última que nos expresa es la parábola que bien conocemos como la del hijo pródigo. En ella vemos como un joven le pide a su padre que por favor le dé la parte de su herencia, sabiendo que ellos eran dos hermanos, y el padre muy tranquilamente le da la parte de su herencia. Bien sabemos que cuando uno aspira a heredar algo, debe esperar que la persona fallezca. Sin embargo, este lo pide tanto su padre en vida. Este joven reúne todo lo que tiene y se va a un pueblo lejano, y allí él malgasta todo su dinero en cuestiones libertinas. Luego en ese lugar sobreviene una gran hambruna. Él logra poder hacer contacto con una persona que lo lleva a su hacienda y le permite criar cuervos, y ni siquiera podía alimentarse con lo que tenía allí. Y ahí sucede algo muy particular en lo que es el proceso de conversión en nuestra vida. Él entra en sí y reflexiona que los jornaleros de su padre comen mucho mejor que lo que come él. Aunque este joven, aquí no se nos expresa que él haya entrado en sí y haya reflexionado en el daño que hizo, sino en lo mejor que estaría, aún siendo jornalero de su padre, hizo un acto de entrar en sí, de reflexionar, es decir, de escuchar algo. Y por medio de ahí, Dios movió para que regresara. Este joven que entra en sí, medita su situación, se ve en la miseria, en la necesidad absoluta del Padre, decide retornar nuevamente al Señor, a su Padre. En nuestra vida, constantemente, como seres humanos que somos, estamos sujetos al pecado. Nuestra inclinación al mal siempre nos lleva. Somos débiles, somos finitos ante Dios. Y en reiteradas ocasiones caemos, nos equivocamos, pecamos, y por lo general siempre Dios nos busca mover al arrepentimiento. El arrepentimiento, por lo general, nosotros lo concebimos como un acto de dolor profundo de corazón, de una tortura sin igual en nuestra vida. Nos sentimos poca cosa, se nos baja la autoestima, nos queremos esconder, muy poco hacemos frente cuando sabemos que hemos cometido algo malo, nos sentimos mal. Eso es muy normal dentro de nuestra naturaleza humana. Sin embargo, el arrepentimiento de Dios no genera mucho este tipo de cosas, porque por lo general cuando nosotros pecamos empezamos a generar dentro de nuestro corazón un poco de angustia, de inquietud,
algo empieza a estar mal en nuestra vida y eso evidentemente que nos desestabiliza. Y ahí es cuando Dios actúa. Mi experiencia de vida me ha mostrado que el verdadero arrepentimiento de Dios no es que está exento de angustia, porque a lo mejor Dios se vale de ello en algunos casos para llevarlo igual a la conversión. No está exento de dolor y de sufrimiento, porque ciertamente el hecho de haber hecho algo malo genera ese tipo de cosas. Pero en mi poca experiencia de vida, lo que he podido sentir de Dios es ese deseo de volver a Él, esa gracia especial de sentir ese gran amor que Él le tiene a uno a pesar de la falta que ha cometido. Y eso el texto lo expresa bien. El joven, una vez que se dio cuenta de ello, decidió retornar a su padre. El padre, cuando lo ve de lejos, no espera que él llegue, sino que él sale a su encuentro, sale corriendo e inmediatamente se abalanza sobre él y lo abraza. Y el hijo le dice: Padre, no merezco ser hijo tuyo, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Y el padre no reprocha nada. Mi poca experiencia de vida me ha manifestado que este es el Dios de misericordia y de perdón, el Dios que no te recrimina, no llega a tomarte un problema o llega a injuriarte por el daño que tú has hecho. Todo lo contrario, es el Dios que sale de tu encuentro. Uno siente una gran gracia porque estar con Dios te genera tranquilidad, felicidad, te genera una gran armonía en tu corazón. Y cuando uno vuelve al Padre arrepentido de verdad, que el arrepentimiento es una movida del propio Dios, uno lo que expresa es el amor, la paternidad, la confianza y el abrazo de Dios. Eso es lo que sucede en este texto que hemos escuchado, y eso es lo que ha sucedido en millones y millones de personas que a lo largo de la historia han confiado en la misericordia infinita de Dios. Dios nos juzga de una manera agresiva como lo hacemos los seres humanos. Dios nos recrimina como lo hacemos los seres humanos. Dios abre su corazón al pecador que desea la conversión, que desea el perdón que Él nos da. Por lo tanto, cada vez que metamos la pata, que cometamos un pecado, que como seres humanos erremos, confiemos infinitamente en la misericordia de Dios. Sintamos esa emoción de regresar nuevamente a la casa del Padre. Sintamos ese amor, esa ternura, esa dulzura de Dios. Porque fíjense que Dios es un gran psicólogo, aunque Dios tiene todas las especialidades. Él nos da esa ternura y ese amor que logra compensar y logra ser mayor que incluso el mismo deseo de la falta que hemos cometido. Por lo general, cuando nosotros cometemos un pecado reiteradamente, es porque incluso llega a convertirse en un vicio en nuestra vida. Nos gusta incluso cometer ese pecado, en algunos casos. En esa situación, por experiencia, veo que Dios te da algo mayor, algo que te llena mucho más que ese propio pecado, que ese propio vicio que a ti te gusta. Y eso te va llevando nuevamente al camino de Dios, porque es lo que los psicólogos hablan de la corriente conductista. Es decir, te cambia algo por algo mucho mayor, que es su amor, que es su gracia, que es todo el amor que Él nos tiene. Así que vemos cómo el Señor ante su Hijo, como este Padre ante su Hijo, sale a su encuentro. Es muy probable que el Hijo pensara que iba a tener que llegar a la casa, iba a tener que pedir perdón y ver si su padre lo perdonaba. Así que aquí hay una gran sorpresa para este joven, que cuando regresa es el padre que sale al encuentro, manda a matar al novillo, manda a que sea vestido, le pone las sandalias, le pone el anillo, que muchos teólogos dicen que es que le permite recobrar nuevamente su dignidad de hombre, de ser humano. Y así le hace una gran fiesta, porque este hijo mío estaba perdido y ha vuelto,
porque estaba extraviado y lo hemos hallado. Ese es el motivo de la gran fiesta de Dios. ¿Por qué? Porque ha permitido que este hijo de él saliera de la esclavitud del pecado en la cual se había sometido. Y bien sabemos que por exégesis nunca vemos un arrepentimiento real de este joven, porque lo único que lo movió a volver al Padre fue el hecho de que iba a estar mejor. Y ciertamente que eso también es un nivel del arrepentimiento, porque el arrepentimiento es saber que se está mejor con Dios que con el pecado, que se vive mejor con Dios que con la maldad, de que se es más feliz con Dios que con las cosas terrenas y de la vida, con las cosas libertinas. Y eso es lo que experimentó este joven. El pecado te hace vivir en la sombra, en las tinieblas, te hace un esclavo, no te permite vivir la libertad de los hijos de Dios. Así que en esta tarde vamos a pedirle a nuestro Dios que nos conceda un verdadero arrepentimiento de corazón, que los cargos de conciencia y los escrúpulos sean liberados de nuestra vida, porque eso por lo general lo que hace es crear una adversión mucho mayor que el propio pecado. Vamos a pedirle a Dios que nos permita vivir en la libertad de sus hijos, en poder experimentar esa gracia, ese amor, ese deseo de volver a Él. Que así sea. Amén. En este momento vamos brevemente en silencio a la luz de los mandamientos o a la luz de cualquier otro tipo de método que nosotros tengamos en nuestro hogar o a bien realizar, a hacer un acto de conciencia en silencio, cada uno desde su lugar, y luego continuamos con nuestro rito de reconciliación.
Hermanos, confesemos nuestros pecados y oremos unos por otros para que Dios nos conceda la salvación y el perdón de nuestras culpas. Todos juntos decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Pidamos humildemente a Dios misericordioso, que purifica los corazones de quienes se confiesan pecadores y libra de las ataduras del mal a quienes se acusan de sus pecados, que conceda el perdón a los culpables y cure sus heridas. Y decimos: te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Que nos concedas la gracia de una verdadera penitencia. Te rogamos, óyenos. Que nos concedas el perdón y borres las deudas de nuestros antiguos pecados. Te rogamos, óyenos. Que quienes nos hemos apartado de la santidad de la Iglesia, consigamos el perdón de nuestras culpas y volvamos limpios a ella. Te rogamos, óyenos. Que a quienes con el pecado hemos manchado nuestro bautismo, nos devuelvas a su primitiva blancura. Te rogamos, óyenos. Que al acercarnos de nuevo a tu altar santo, seamos transformados por la esperanza de la vida eterna. Te rogamos, óyenos. Que permanezcamos de aquí en adelante con entrega sincera, fieles a tus sacramentos, y mostremos siempre nuestra adhesión a ti. Te rogamos, óyenos. Que, renovados en la caridad, seamos testigos de tu amor en el mundo. Te rogamos, óyenos. Que perseveremos fieles a tus mandamientos y lleguemos a la vida eterna. Te rogamos, óyenos. Con las mismas palabras que Cristo nos enseñó, pidamos a Dios Padre que perdone nuestros pecados y nos libre de todo mal. Amén. y haz que, librados por tu Iglesia de toda culpa, merezcan darte gracias con un corazón renovado. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Llegando
al final de este acto penitencial en el cual, debido a la situación de pandemia que azota nuestro mundo y a la cuarentena a la cual estamos todos sujetos, hemos implorado a Dios su misericordia y su perdón, sabiendo lo difícil que es en este tiempo poder recibir el sacramento de la reconciliación. Es un tiempo de gracia también que el Señor nos permite vivir para que aprendamos a valorar realmente lo que es ese sacramento de la reconciliación, para que entremos más profundamente en él, para que nos preparemos, para que en algún momento, esperando en Dios que sea lo más pronto posible, podamos nuevamente recibirlo como comúnmente lo aplica la Santa Madre Iglesia. Mientras tanto, les invitamos a que puedan abrir su corazón a Dios, sabiendo que Él conoce la situación que estamos pasando y que no dejará de perdonarnos siempre y cuando haya un corazón arrepentido, abierto y deseoso de volver a la casa del Padre a recibir su perdón. Muchas veces nosotros somos los que no nos perdonamos, pero Dios sí perdona constantemente cuando hay un propósito firmísimo de que así sea. Así que en este tiempo que se nos permite vivir, aprovechémoslo para meditar, para perdonarnos y para abrirnos al perdón y a la misericordia infinita de Dios, ya preparándonos para vivir los próximos acontecimientos de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Salmo de acción de gracias por la infinita misericordia de Dios. Todos cantamos, es eterna su misericordia. Es eterna su misericordia. Es eterna su misericordia. Dad gracias al Señor de los señores. Es eterna su misericordia. Solo Él hizo grandes maravillas. Es eterna su misericordia. Él hizo sabiamente los cielos. Es eterna su misericordia. Él afianzó sobre las aguas la tierra. Es eterna su misericordia. Él hizo lumbreras gigantes. Es eterna su misericordia. El sol que gobierna el día. Es eterna su misericordia. La luna que gobierna la noche. Es eterna su misericordia. Él dividió en dos partes el mar rojo. Es eterna su misericordia. Y condujo por medio a Israel. Es eterna su misericordia. Guió por el desierto a su pueblo. Es eterna su misericordia. Él da alimento a todo viviente. Es eterna su misericordia.
cielo. Es eterna su misericordia. Oremos. Dios omnipotente y misericordioso, que admirablemente creaste al hombre y más admirablemente aún lo redimiste, que no abandonas al pecador, sino que lo acompañas con tu amor paternal. Tú enviaste tu Hijo al mundo para destruir con su pasión el pecado y la muerte, y para devolvernos con su resurrección la vida y la alegría. Tú has derramado el Espíritu Santo en nuestros corazones para hacernos herederos e hijos tuyos. Tú nos renuevas constantemente con los sacramentos de salvación para librarnos de la servidumbre del pecado y transformarnos de día en día en una imagen cada vez más perfecta de tu Hijo amado. Te damos gracias por las maravillas de tu misericordia y te alabamos con toda la Iglesia, cantando para ti un cántico nuevo con nuestros labios, nuestro corazón y nuestras obras. A ti la gloria por Cristo, en el Espíritu Santo, ahora y por todos los siglos. Amén. Padre Santo, tú nos has renovado a imagen de tu Hijo. Concédenos tu misericordia, para que seamos testigos de tu amor en el mundo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muchísimas gracias a todas las personas que se han conectado en este momento de oración. Les pedimos que sigan alimentando esa iglesia doméstica que debe seguir surgiendo en nuestras vidas, que debe seguir dando frutos como el Señor lo desea en este tiempo. Ahora les imparto la bendición. A cada estrofa respondemos amén. El Señor dirija sus corazones en la caridad de Dios y en la espera de Cristo. Amén. Para que puedan caminar con una vida nueva y agradar a Dios en todas las cosas. Amén. Y que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. El Señor perdona nuestros pecados. Pueden ir en la paz del Señor. Demos gracias al Señor.